Hola, buenas tardes. Mi nombre es Dilixa Reyes del campus de La Ceiba, de la clase de Derecho de los Tratados. A continuación les hablaré sobre el proceso de conclusión de los tratados, que son la negociación, la firma y la ratificación. El proceso de conclusión de los tratados contiene tres fases. Son las siguientes: la negociación, la firma y la ratificación. Definiendo el primero, pues es la negociación. Es un tratado que se inicia desde el contacto entre las partes interesadas para celebrar un contrato sobre una materia específica. Por lo tanto, esta negociación se determina quiénes son las partes interesadas. En esta fase, entonces, se dan cuenta quiénes son las partes que están interesadas en dicho tratado. Y dentro de esta negociación se tienen que tener tres puntos que son importantes. Dentro de esos puntos están el objeto, que es la materia a que se están refiriendo, los temas también que contendrán y la redacción del texto, e incluso también el idioma o los idiomas en que se redactará dicho tratado. También en los procesos de negociación debemos identificar los roles que los estados deben cumplir. Dentro de estos roles podemos identificar tres, que son el estado negociador, el estado contratante, y el estado parte. En el primero, el estado negociador, en este es aquel que ha participado en la elaboración, adopción del texto del tratado, aunque después no lo firme o no lo ratifique. En el segundo, el estado contratante es aquel que ha consentido en obligarse con el tratado, aunque éste no entre en vigor. Y el número 3, el estado parte, aquí ya en este punto, es aquel que ha celebrado el tratado y ha consentido en obligarse por él, manteniendo un acto de ratificación, adhesión o aceptación. Aquí ya el país o el estado ya se adhiere a ese tratado. También es importante recalcar que es una persona plenipotenciario. Esta palabra se define como la persona autorizada por el gobierno u organización para realizar la acción específica de un tratado. Es la persona encargada en negociar. Continuando con el número 2, la firma. La firma sirve para autentificar el texto negociado y aprobado por los negociadores, es decir, por los estados que están incluidos en dicho tratado. Pero no significa que los obliga, salvo que expresen así lo disponga en el tratado, con expresiones tales como que entra en vigor a partir de la fecha de su firma. También es importante mencionar que cuando la firma está sujeta a confirmación, se denomina firma ad referendum, o firma simple. Por lo tanto, su efecto se retrotrae a la firma cuando la confirmación se realice. Un ejemplo de ello sería que podríamos decir que un tratado multilateral que está participando, 5 países, pueden especificar que el tratado entra en vigor, pero cuando haya sido ratificado por 4 países, por tanto, si Honduras es uno de los países y ratifica el tratado, pero este no ha sido ratificado por los otros 4 países, entonces el tratado todavía no puede entrar en vigor.
es el caso de la Convención de Viena sobre los tratados con las organizaciones internacionales. Y hablando del punto número 3, podemos decir que es la ratificación. Esta fase perfecciona jurídicamente un tratado y manifiesta la voluntad postrera del Estado para obligarse internacionalmente. También aquí en esta fase nos hace mención que la Convención de Viena entiende también por ratificación como un acto internacional por el cual un Estado hace constar en el ámbito internacional su consentimiento para obligarse por un tratado a fin de llegar a ser parte por un tratado multilateral. Un Estado de demostrar mediante un acto concreto su deseo de participar, los derechos también como las obligaciones jurídicas que surgen de este tratado. También es justo y necesario hacer mención de lo que es el consentimiento. El consentimiento es obligarse, es el acto mediante el cual un Estado demuestra su deseo de aceptar los derechos y las obligaciones que emanan de este tratado, mediante la firma definitiva o la ratificación, la aceptación, aprobación o la adhesión. Entonces, ahora seguiremos hablando sobre las formas que regulan los idiomas para adoptar el texto. Como lógicamente, al existir diversidad de idiomas, se requiere determinar cuáles de estos tendrán valor probatorio, por lo que resulta importante pues que el texto se debe traducir en esos idiomas, ya que cualquier diferencia podría dar lugar a diferentes interpretaciones. Entonces, ¿en qué idioma se redactarán los estados bilaterales? ¿En qué idioma se redactarán los estados bilaterales? Bien, los estados bilaterales se redactarán en los idiomas de ambos estados y ambos tendrán igual valor probatorio, sin perjuicio que los estados puedan escoger un tercer idioma y que este texto prevalezca en caso de alguna diferencia en la interpretación. Otra preguntita sería que ¿en qué idioma se redactarán los tratados multilaterales? Pues en este caso, los estados definirán los idiomas en que se podrá redactar el tratado. Es importante mencionar que para el caso en el sistema de la ONU, el texto se escribe en español, inglés, francés, chino, ruso y árabe. En tanto que el sistema de la OEA, el texto se escribe en español, inglés y portugal, que son los idiomas oficiales de la OEA. Para concluir nuestro tema, entonces, seguimos con las clases de firmas que se utilizan. Y pongamos mucha atención aquí, que escuchen bien, que cuando la firma está sujeta a una confirmación se denomina firma ad referendum o firma simple. Por tanto, su efecto se retrotrae a la firma cuando la confirmación se realiza. También en algunos tratados se establece que los estados pueden expresar su consentimiento en obligarse jurídicamente mediante una sola firma. Este método se utiliza más comúnmente en los tratados bilaterales y raramente en los tratados multilaterales. En el último caso, los tratados multilaterales contienen disposiciones relativas a su firma, en las que indican el lugar, la firma, la fecha de apertura para la firma, el periodo de la firma. Cuando hacemos mención a las clases de firma que se utilizan, hay que tener en cuenta
que cuando la firma está sujeta a la confirmación, esta se denomina firma a referéndum o firma simple. Por tanto, su efecto se retrotrae a la firma cuando la confirmación se realiza. También, en algunos tratados se establece que los estados pueden expresar su consentimiento en obligarse jurídicamente mediante una sola firma. Este método es muy comúnmente utilizado en los tratados bilaterales y raramente en los tratados multilaterales. Los tratados multilaterales contienen disposiciones relativas a su firma, en las que indican el lugar de la firma, la fecha de apertura para la firma y el periodo para la firma.